Hola, buenos días a todos. Vamos a hacer el ejercicio Óptica 10, Selectividad Física 2017. Recordar que estos vídeos estaban pensados para la resolución de problemas numéricos, pero finalmente he decidido también hacer algunos ejercicios de óptica geométrica. A partir de la selectividad de física de 2017, las preguntas estaban divididas en dos apartados. El apartado A, que era teórico, y el apartado B, que eran problemas numéricos. Por eso, esta pregunta, que es considerada teórica, es el apartado A, mientras que el apartado B está hecho ya en otro vídeo. Utilizando diagramas de rayos, construye la imagen de un objeto real por una lente convergente si está situado y a una distancia 2f de la lente, siendo f la distancia focal, y I a una distancia de la lente menor que f. Analice en ambos casos las características de la imagen. Bien, veamos el primer esquema. La línea horizontal es el eje óptico. La doble flecha vertical representa la lente convergente y donde se cruzan es el centro óptico. F es el foco y F' el foco imagen. Mediante la letra O represento al objeto y mediante la letra I representamos a la imagen. Bien, expliquemos cómo se forman los diferentes rayos que al cruzarse dan lugar a la imagen. El primer rayo viaja paralelo al eje óptico y al llegar a la lente convergente se desvía acercándose al eje óptico pasando por un punto al que llamamos foco imagen. El segundo rayo se dirige hacia el centro óptico y no se desvía. El tercer rayo pasa por el foco, llega a la lente convergente y viaja desde entonces paralelo al eje óptico. Como vemos, los tres rayos deben de cruzarse en un punto, pero os recomiendo que solamente utilicéis dos, porque si no tenéis mucho cuidado no se van a cruzar en un punto sino en una zona, dificultando por lo tanto el ver dónde se produciría la imagen. Pero hemos dicho en un principio que no hay tres rayos, sino que del objeto salen infinitos rayos. He dibujado otro con una línea roja, pero podríamos haber dibujado infinitos más. He tomado cualquier dirección y al llegar a la lente convergente se desvía de tal forma que también se cruce en el mismo punto con los tres rayos anteriores. La imagen sería invertida, real, puesto que se cruzan los rayos y no se cruzan las prolongaciones, y la imagen sería de igual tamaño que el objeto, solamente que ya digo que estaría invertida. Bueno, en el apartado B nos dicen que situemos el objeto entre el centro óptico, entre la lente y el foco. Podemos dibujar de nuevo infinitos rayos. Vamos a dibujar dos de ellos. El que está representado mediante un 1 es igual que el anterior, que en el apartado A. Sale paralelo al eje óptico y al llegar a la lente convergente se desvía hacia el foco imagen. El eje 2, el rayo 2, también es el mismo que antes. Se dirige hacia el centro óptico y no se desvía. Fijaros que en este caso los dos rayos parecen alejarse, pero si no se acercan los rayos, se acercarán hacia atrás las prolongaciones. Podría haber dibujado un tercer rayo, pero es más dificultoso de hacer y de explicar, y como con dos rayos tenemos suficiente, he utilizado solamente estos dos. Pero ya decíamos desde un principio que hay infinitos rayos. He dibujado otro con color rojo que al llegar a la lente convergente se desvía hacia el eje óptico, pero lo importante que es su prolongación hacia atrás también se cortaría en el mismo punto. La imagen, como veis, es mayor, es derecha y es virtual, puesto que no se cruzan los rayos, sino las prolongaciones.